reconciliación. El régimen de Maduro dice que indultó, bueno, lo que él llama indulto, que realmente es una excarcelación, a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, algunos de ellos incluso en el exilio. Pero le digo, en realidad lo que ocurrió fue una excarcelación, o el cierre de los procesos, si lo quiere decir más bonito. Porque un indulto, bueno, un indulto solo se puede llegar tras una sentencia en firme. Según el régimen, la medida busca garantizar la reconciliación nacional. Y se da además cuando el Consejo Nacional Electoral extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción de candidatos a las elecciones parlamentarias de diciembre. ¿Coincidencia? No, ninguna. Hombre, esto es un cálculo político, por supuesto. Ahora, ¿le van a entrar o no le van a entrar a la elección? ¿Deberían de entrarle o no deberían de entrarle? Bueno, ya muchos de los excarcelados han dicho, no, yo no voy a participar de ninguna elección. Venezuela es el tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU-MC de María Corina, que es mi invitada, María Corina Machado, CONCLU-MC VZLA de Venezuela. Todo abreviado. CONCLU-MC VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta CONCLU-MC VZLA a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, el hashtag CONCLU-MC VZLA, @soyfdelrincón, mi cuenta en Twitter. A ver, para preservar, ¿no?, esta apariencia democrática, el régimen de Nicolás Maduro, pues no le basta con celebrar elecciones completamente cuestionadas, ¿no? Le llaman elecciones, pero no cumple con muchos de los requisitos, con la mayoría de los requisitos, con los requisitos más básicos, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice la comunidad internacional. Ahora, necesita que los comicios cuenten, por supuesto, con la mayor participación política posible. O sea, porque si no participan, ahí lo que se va a escuchar son grillos, ¿no? No va a haber nadie más que el oficialismo. Puede ser ese el escenario. El 28 de agosto, el Consejo Nacional Electoral, alineado con el chavismo, extendió el plazo de inscripción para los candidatos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Casualmente, coincidencia enorme, ya saben que ya todos son coincidencias, este lunes, el día de hoy, se anuncia este presunto indulto en favor de reconocidos opositores, algunos en el exilio, otros presos o con procesos abiertos. Entre los beneficiarios por la medida están Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Henry Ramos Alup y Gilbert Caro, entre otros, ¿no? Jorge Rodríguez, que es el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura del régimen de Maduro, dejó claro que todos podrán participar en la elección. Qué conveniente, ¿no? Ahora sí, todos pueden participar en la elección porque a ojos del régimen, dice, estamos ante una gran oportunidad de diálogo con los actores políticos. Yo diría, están ante otra oportunidad, ¿no? O están ante una situación tan compleja que no les quedó de otra más que liberar a todos los que pudieran para ver si participan y les hacen quórum. Serían dos escenarios factibles, ¿qué no? Juan Guaidó, que usted sabe reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, no está en la lista. No está en la lista, no. Tampoco está Leopoldo López. Tampoco está Enrique Capriles. Pero vamos con Osmari Hernández. Está en vivo desde Caracas, nos acompaña esta noche. Osmari, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Me da gusto además que estés bien de salud. Y por supuesto, cuéntanos esto que sin duda alguna, pues al menos para mí, de coincidencia no tiene nada, ¿no? Buenas noches, Osmari. Así es, Fernando, y justamente ya adelantaba el cuestionado presidente Nicolás Maduro este domingo que sería una semana muy movida y pues ya por lo menos el lunes así lo fue. Justamente el vicepresidente de Comunicaciones,
Jorge Rodríguez fue el encargado de dar lectura a esta lista con 110 nombres, pues ya tú comentabas quienes no están en esta lista tampoco, y pues él argumentaba que la intención era la reconciliación nacional fundamentalmente, pero también decía que había interés en ampliar las posibilidades de que más organizaciones políticas se sumaran a esta elección del 6 de diciembre, que pues como tú lo mencionabas ha sido ampliamente cuestionada tanto a lo interno como en el ámbito internacional, pero además aseguraba que esta es una manera de que los venezolanos logren resolver los problemas entre venezolanos, y decía que también era una vía para reencauzar pues a las personas críticas, las voces críticas por la vía constitucional. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Jorge Rodríguez. La reconciliación nacional y que se reencaucen las acciones políticas de todos los actores por la vía constitucional, por la vía que aquí está claramente establecida, por las vías pacíficas, por las vías electorales y las vías democráticas. Ojalá sea profundamente escuchado en todos los sectores de la vida política de Venezuela el mensaje que aquí envía el presidente Maduro. Una vez conocimos esta información, Fernando, nos trasladamos hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que es la policía política de Nicolás Maduro, específicamente a la sede del Helicoide. Allí se esperaba la excarcelación de 5 personas. En ese lugar pudimos conversar con Alfredo Romero, quien es el director del Foro Penal Venezolano, y él ya nos da un análisis distinto de estas cifras. 110 personas beneficiadas, decía Jorge Rodríguez. Sin embargo, Romero aseguraba que de esas 110 personas, 50 forman parte de la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal Venezolano. 23 ya tenían efectivamente, habían sido excarcelados, de hecho 7 contaban con libertad plena, y 37 serían las personas que entrarían en una lista diferente, que es de persecución política, según describía Alfredo Romero. Pero a ese mismo punto también llegó Freddy Superlano, uno de los diputados que forma parte de estos 37 y que fue mencionado en esta lista. Vamos a escuchar parte de lo que fue su reacción. Hoy la dictadura, con esto que le llama indulto, reconoce que ha mantenido una persecución constante durante todo este tiempo contra la Asamblea Nacional y sus diputados. Nosotros, en mi caso particular, que estaba en la clandestinidad, hoy en día pues simple y llanamente asume esto, pues uno podemos asumirlo como una trampa, otro podemos asumirlo, bueno, como una especie de ver cómo se lavan la cara ante la opinión pública internacional, pero al final del día lo que no nos van a quitar a los diputados que estaban en la clandestinidad, a los que se encuentran en el exilio, es el espíritu. Fue alrededor de las 8 de la noche, Fernando, cuando entre aplausos y abrazos fue recibido Roberto Marrero, quien pues salió en una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia y ofreció unas breves declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Bueno, mira, tú sabes que no faltará quien diga que hago alegrándome de estar libre, que todo ese tema, pero la verdad que mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi esposa va a estar, mi familia va a estar más cerca de mí, yo voy a estar más cerca de ellos. Y sin duda que en esta noche de luna llena, la libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan. Ahora, tengo que agradecerle mucho es a nuestra gente que siempre estuvo pendiente, y es una salida que no me la imaginaba así, me la imaginaba de otra manera. Decía también que él no sabía nada de esas negociaciones, pero que es político y que cree en la política. También escuchábamos a Antonia Turbay, que fue señalada de presuntamente haber colaborado con Iván Simonovic en su fuga. Ella se declara inocente y ella aseguraba que no podía hablar de perdón político cuando que desde hace meses tenía una boleta de excarcelación que no se había ejecutado, Fernando. Así es, Osmari. Cada uno de los casos los podemos revisar, ya lo decía Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. Aquí la mayoría de ellos no se puede considerar un indulto, es una excarcelación. Es una excarcelación, no hay sentencia en firme. Sí. Hay quienes, como tú ya nos decías, tendrían que haber sido liberados desde ya porque tenían boleta de excarcelación y no se les había cumplido la orden. Así que obvio, evidente que el tal indulto no es tal. No es un indulto, son excarcelaciones, eso queda claro. Desde el punto de vista legal, no apreciaciones, punto de vista legal. Osmari, muchas gracias, te mando un abrazo. Allá a Caracas, me da gusto verte y verte bien. Abrazo para ti, Fernando.
Igualmente, gracias Osmar Hernández en Vivos de Caracas. Pero bueno, mire, todo esto es ante la cercanía de las elecciones legislativas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa del lado opositor? Juan Guaidó intenta unir a las fuerzas opositoras, aunque de momento, sin demasiado éxito, si usted lo quiere ver así, ¿no? Porque hay figuras importantes que no están de acuerdo con su planteamiento, no están de acuerdo con su plan. Este fin de semana, por ejemplo, se reunió con María Corina Machado, que es la coordinadora nacional del movimiento opositor Vente Venezuela. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en la hoja de ruta a seguir para cambiar el panorama político del país, al menos la hoja de ruta que plantea o que le planteó Juan Guaidó. Ahora, ¿qué es lo que propone Guaidó? ¿No? ¿Cuál es la postura de María Corina Machado? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Todo esto nos lo va a contar y nos va a explicar a detalle nuestra Kay Guerrero con su reporte K. Vamos para allá. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. 2 semanas sin verte, en televisión por lo menos. ¿Cómo estás, mi estimada Kay? Fernando, ¿cómo estás tú? Felicitaciones por ese estudio, me encanta la verdad, pero bueno, vamos a hablar rápidamente de Venezuela porque tú sabes lo que pasa en mi país. En mi país pasa el tiempo, pero se escucha siempre la misma historia. Y es que una vez más, tú lo sabes, el gobierno, el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado para llevar a cabo elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre. Elecciones, Fernando, que una vez más no tendrían reconocimiento internacional y que una vez más serían organizadas por un Consejo Nacional completamente cuestionado. Esto es una jugada repetida, lo hemos visto por mucho tiempo, lo hemos reportado en conclusiones por muchos años, pero de una forma u otra tienes que saber que siempre logra poner a la oposición venezolana en jaque. ¿Por qué? Bueno, primero porque el rechazo a la convocatoria requiere de un esfuerzo coordinado que no siempre se logra porque, bueno, hay ambiciones políticas de ciertos grupos de la oposición venezolana. Pero también, Fernando, porque plantea una pregunta que millones de venezolanos se hacen a diario y esa es, ¿cuál es la estrategia de la oposición venezolana para finalmente lograr el cambio de poder en Venezuela? En todo este contexto, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, propone un nuevo pacto unitario. Pero ¿qué es lo que pide esencialmente? Son 3 puntos los que menciona Juan Guaidó. El primero dice acordar una forma única para enfrentar a Nicolás Maduro que incluya, Fernando, el desconocimiento y la no participación en estos comicios electorales en diciembre. La segunda, una consulta para que los venezolanos presenten su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva, bastante interesante proponer esto en tiempos de pandemia. Y el tercero, una agenda de acción y movilización también, Fernando, a nivel nacional e internacional. En resumen, yo diría que es un poco más de lo mismo y así precisamente lo ven algunos dirigentes políticos venezolanos, entre ellos la ex candidata presidencial María Corina Machado. Machado se reunió con Guaidó este fin de semana y dejó en claro mediante un video que no apoya el planteamiento de Guaidó, pues para ella representa una estrategia repetida, fallida, obsoleta, lo mismo que se ha venido haciendo. Machado también aseguró que el llamado a una nueva consulta, Fernando, es una pérdida de tiempo, porque según ella los venezolanos ya saben lo que quieren y sobre todo porque a Juan Guaidó únicamente le quedan unos 4 meses como presidente de la Asamblea Nacional. Además, como dice ella, ¿a qué se le va a preguntar a los venezolanos? ¿Que quieren que se vaya el gobierno de Maduro? Esto fue lo que dijo Machado. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. Fernando, son palabras contundentes por parte de una de las voces más críticas de la oposición venezolana, pero si fuerte es el video, más fuerte aún es la carta abierta que publicó la dirigente de Vente Venezuela. En ella, Machado le reclama a Guaidó
puntualmente, Fernando, que haya participado en maniobras políticas que involucraron a personeros del régimen de Maduro, personas que según Machado solamente han manchado esta causa. Machado dijo, y la voy a citar, dice, la unidad se construye alrededor de objetivos previamente definidos y bajo códigos de conductas. Se pregunta, ¿una unidad para salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre? Dice, allí estaremos nosotros como hemos estado desde hace años, pero después vuelve a preguntar, ¿unidad a quienes se proponen este objetivo? Con quienes quieren sabotearnos, dice, allí nunca estaremos, no estaremos de ninguna manera. Y le dice a Juan Guaidó, eres tú quien debe definirse en torno a esta materia. Ahora, Fernando, en respuesta a esta y otras voces que han sido muy críticas, Guaidó ha dicho que no hay otra ruta más allá de la unidad en torno a los poderes legislativos, unido al respaldo del pueblo y de la comunidad internacional. Y agrega también, Fernando, no sé exactamente a quién se refiere, pero dice, mi deber es construir esa unidad para salir de la dictadura. Quien crea que pueda lograrlo solo o legitimando un fraude, ayuda a Nicolás Maduro. Lo cierto, Fernando, es que la conclusión de toda esta polémica es una que ya hemos visto en Venezuela, es una oposición dividida, mientras tanto hay un régimen cuestionado internacionalmente que sigue durmiendo todos los días en el Palacio de Miraflores, Fernando. Así es, Kay. Así es, y desgraciadamente tengo que decir que la historia se repite. Es algo recurrente, lo hemos visto, lo hemos reportado, lo hemos analizado. De nueva cuenta, una movida, ¿no? Porque esto ocurre siempre que va a haber una elección legislativa, hay una movida así, sorpresiva del régimen, ¿no? Que agarra a la oposición a todos malparados. Esto es lo que ocurre el día de hoy. Esto es lo que ocurre el día de hoy, pero se suma a lo que ocurre durante el fin de semana con la reunión de Guaidó, María Corina, y además también la reunión de Capriles con Guaidó. Así que, de nueva cuenta, en el tablero de ajedrez hay un movimiento mayor del régimen y bueno, pues habrá que ver si la oposición, digo, para variar, logra sortearlo, ¿no? Pero vamos a ver si es posible. Gracias, Vicky. Así es, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. En Twitter le encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ahí tiene siempre información de sus Reporte K.